Eh, lo que tenemos aquí es un caso así súper clásico de un argumento lógico, ¿no? Entonces nos piden, pues verifica que este argumento lógico es correcto utilizando funciones de interpretación. Entonces, recordando un poquito, pues las funciones de interpretación son funcioncitas que dadas ciertos valores, acuérdense que una función de interpretación toma, le decimos generalmente y pues va del lenguaje de la lógica a un conjunto bien chafa que es el de verdadero o falso. Entonces, lo que hace esencialmente es que se define a partir de las variables proposicionales que están jugando por acá y con base en eso pues ya tenemos unas reglas recursivas que nos permiten entonces interpretar una fórmula más grande a partir de las interpretaciones de las variables. Ese es todo su chiste. Entonces podemos asumir una interpretación trivial, una interpretación arbitraria y con eso ir como que trabajando para descubrir si un argumento lógico es correcto o no. ¿Cómo se hace eso? Nos preguntan en algunos casos. Y la cuestión, pues del cómo, así que en estricto sentido no hay como una receta específica ni nada. Algunas personas lo hacen de un modo muy organizado y muy coqueto y muy bonito, otras somos un desmadre y escribimos bien feo, pero en general, pues como toda buena demostración, todos estos rollos casi siempre empiezan por una serie de pasos. Entonces, lo que hacemos en estos pasos, en realidad, a mí me gusta pensarlo siempre como en una especie de tabla, aunque aquí me va a costar bastante trabajo pintar una tabla, pero pensémoslo un poco aquí. Ponemos el número del paso, acá ponemos la fórmula interpretada, ajá, o la interpretación de la fórmula, si lo quieren ver así. Y por último, pues ponemos el motivo, ¿no? Entonces, esto es un formato muy, muy, muy común, no solamente en este tipo de demostraciones, también en reglas de inferencia, en deducción natural y en otros, ¿no? De hecho, en Tableau a mí también me gusta enumerar los pasos y se los recomiendo mucho. Hay mucha gente que no lo hace, pero eso de repente vuelve un poco difícil ir siguiendo dónde se aplica una beta regla, dónde se aplica una alfa regla, etc. Entonces, aguas con eso. ¿Y qué es lo que hacemos? Pues empezamos escribiendo las interpretaciones de nuestras premisas. Acuérdense que la idea es del hecho de que la interpretación de las premisas es verdadera, necesariamente, o a la de a fuerzas, tendremos que llegar a que la interpretación de la conclusión es verdadera. Entonces, de aquí, pues vamos a tener que afirmar algo así, como que la interpretación de P implica R es verdadero, y pues el motivo de esto es que es una premisa. En mi paso número 2 diría algo así como que la interpretación de R implica S es verdadera, y eso es por el mismo motivo. En mi paso número 3 diría que la interpretación de T o no es cierto que S es verdadera, y esto pues, también es premisa. En mi paso número 4 digo que la interpretación de no es cierto que T o U es verdadera por premisa. Y en el paso 5 nada más digo que la interpretación de no es cierto que U es verdadera porque eso es una premisa. ¿Sale? Entonces, ¿qué sucede cuando yo ya empiezo a hacer, aquí es donde ya empiezo a hacer mi análisis, y aquí es donde ya se empieza a poner bueno el asunto. En mi paso 6, pues puedo sacar algo de información que me sea útil aquí. En esencia, en lo que me conviene observar, pues son las netas que ya tengo y cuáles de esas netas me sirven para algo. En particular, una de las cosas que puedo sacar de la propia definición de las interpretaciones, pues es que la interpretación de U es falso, porque en el paso 5, aquí ya le puedo poner la justificación, pues es el paso 5. Ajá. Mi paso 5 dice que la interpretación de no U es verdadera, y la definición de interpretación dice que eso va a suceder cuando la interpretación de la variable sea falso. Entonces aquí, pues la interpretación de U es falso, y no hay de otra. Pero eso me sirve además para irnos un poquito más arriba, ¿no? Si me fijo en el paso 4, o en el numeral 4 de mi demostración, aquí tengo que la interpretación de una disyunción es verdadera. Pero sucede, desgraciado, o para bien o para mal, que uno de los disyuntos yo ya dije que tenía que ser falso a fuerzas. Entonces, para que esto pueda ser verdadero, la única manera en la que eso podría suceder, dado que la interpretación de U resultó falsa, pues es que la interpretación de no T sea verdad. Entonces, de aquí ya puedo sacar que la interpretación de no T
tiene que ser a fuercititas verdadero. Y esto sucede precisamente considerando que en el paso 6 dije que U es falso, que la interpretación de U es falso, y que en el paso 4 dije que la interpretación de U o otra cosa era verdadero. Entonces, los pasos que estoy considerando aquí son el paso 4 y el paso 6. Ahora bien, en el paso número 8, ¿de qué me sirve que... En el paso número 8 puedo saber que mi interpretación de nota es falso. Ay Dios. Es falso. Y eso es pues, sencillamente por el paso número 7. En mi paso 9 puedo aplicar un razonamiento similar. Porque si me fijo en el 3, pues dice que esta disyunción es verdadera, pero la T es falsa. Entonces eso me da pie para concluir que la interpretación de no es cierto que S tiene que ser verdadera a fuerzas. Y eso va a ser por 3 y 8. ¿Sale? El 8 dice que T es falso, el 3 dice que TOS es verdadero, o que se interpreta verdadero. Entonces la única manera en la que eso puede suceder, pues es que la interpretación de no S sea verdadero también. De aquí pues puedo sacar entonces que la interpretación de S es falso. Eso viene de el paso 9. En mi paso 11, ¿qué sucede? Pues dije que esta implicación era verdad, pero resulta que el consecuente es falso, o la interpretación del consecuente es falso. Entonces la única manera de garantizar que esto pueda ser verdad, pues es poniendo el antecedente también en falso. Porque si la interpretación de R fuera verdad y la interpretación de S fuera falso, entonces la interpretación de R implica S tendría que ser falso a fuerzas, por la definición de interpretación, de la función de interpretación con base en estos valores. Entonces, pues definitivamente lo que puedo sacar de aquí es que la interpretación de R tiene que ser falso también. Y eso pasa por el número 2 y el número 10. Ahora bien, en mi paso número 12, puedo aplicar exactamente el mismo razonamiento. Como R es falso, pues entonces P, interpretación de P, tiene que ser falso también. Y eso es por el paso 1 y el paso 11. Y por último, pues ya llegó a que la interpretación de no P es verdad por el paso 12. Y aquí es donde ya acabé, ¿no? ¿Por qué? Pues porque precisamente de lo que se trata es suponer que las premisas todas son verdaderas y llegar a que la interpretación de la conclusión también tiene que ser verdadera. Que eso fue a lo que llegué. Y pues ya, este es un ejemplo del método directo utilizando funciones de interpretación. Lo que hacemos esencialmente es dar por sentado que la interpretación de las premisas es verdadero para todo, ir haciendo este tipo de juegos de, bueno, es que si yo asumo que eso ya era verdad, entonces podemos, algunos lo plantean como decir, es que es como que forzamos el valor de verdad de la interpretación de otras fórmulas y vamos haciendo esta práctica poco a poco, vamos descubriendo que la interpretación de ciertas variables o ciertas fórmulas tiene que ser verdadera o tiene que ser falsa a la de a fuerzas, y con base en eso vamos generando más y más detalles, hasta que en una de esas, llegamos a que la interpretación de la conclusión tiene que ser verdadera. Ese es el método directo. ¿Se puede usar esto para el método indirecto? Sí, pero el objetivo es distinto. Ahí lo que hacemos es meter la negación de la conclusión como una hipótesis. Y lo que buscamos es llegar a una contradicción. O sea que la interpretación de una fórmula es verdad por cierto motivo y por otros motivos distintos o similares también puede ser, aunque los mismos definitivamente no, pero llegar a que la interpretación de la fórmula, una fórmula específica es verdad y que la interpretación de esa misma fórmula es falso. Y ahí lo que tenemos es una contradicción. Y lo que nos dice el principio de refutación es que cuando eso sucede, entonces podemos concluir que entonces haber supuesto que la conclusión era falsa es el problema. Por lo tanto, pues la conclusión tendría que ser verdadera. Y así es como funciona el método indirecto, o reducción al absurdo, le dicen de cariño. Y entonces, hasta aquí voy a dejar el ejemplito